Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos a una clase más de... Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, una clase más de historia. Estamos lunes, listos para iniciar una nueva semana de actividades. Y déjenme les adelanto, la clase de hoy está bastante interesante. Me gusta mucho lo que vamos a ver el día de hoy, me ha llamado mucho la atención y espero que también a ti. Así que mucha atención a todo lo que vamos a estar viendo, ¿bien? Antes de ir al tema del día, recuerda que siempre tenemos esta sección de lo que ya sabemos. Vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Estuvimos hablando de la casa y de las herramientas que hicieron los primeros hombres. Si recuerdas, vimos que estos primeros hombres tuvieron que irse moviendo de un lugar a otro por diferentes situaciones, porque no había suficiente comida, porque el clima había cambiado. Entonces, debido a esto, fue que ellos empezaron a hacer otro tipo de actividades y también tuvieron dos tipos diferentes de caza. La caza mayor, en la que capturaban animales que vivían en espacios abiertos, o sea, animales más grandes como renos, caballos, bisontes, mamuts, pero también tenían la caza menor, que era en la que atrapaban animales más pequeños como roedores y aves, y también pescaban. Ellos en ese tiempo construyeron también sus herramientas con piedra, con madera, puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre muchos otros. Esto fue lo primero que ellos hicieron a partir de que empezaron a asentarse en ciertos lugares. Y bueno, el tema del día de hoy es el poblamiento de los continentes. Vamos a ver cómo se desarrolló este poblamiento, porque si recuerdas, en clases anteriores hemos dicho que los primeros hombres se descubrieron en África, y fue donde se tiene la información de las investigaciones que se han hecho, ahí es donde se encontró que estuvieron los primeros hombres. Pero, ¿cómo es que llegaron a poblar todo el mundo? ¿Por dónde pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué tuvieron que moverse de donde estaban? Vamos a verlo en la clase del día de hoy. Un dato muy importante antes de ir directo a conocer cómo fue que poblaron los continentes es que esta información la conocemos gracias a la genética, es decir, a los fósiles que se han encontrado en diversas partes del mundo y se ha podido estudiar cuáles son más antiguos, cuáles son más recientes. Entonces, todo eso es gracias a la investigación que muchos hombres y mujeres realizan cada día para poder conocer más sobre nuestro planeta y sobre nuestros antepasados. Entonces, bien, todo inicia en África, eso ya lo sabemos, lo hemos visto en clases anteriores. Ahí es donde se tienen los datos de haber encontrado a los primeros hombres, los primeros fósiles que y por eso es que se dice que todo parte de África. De hecho, en el mapa que está aquí del lado derecho, lo voy a resaltar ahorita con el color amarillo, este mapa, si se dan cuenta, hay 4 puntitos. Esos puntos blancos que están ahí nos indican que fue las zonas en las que se encontraron algunos fósiles de humanos. Aquí se encontró el de Lucy, el de Morin, el mío de Town, y por aquí Abel, que esos fueron los nombres que obviamente nuestros científicos le han puesto a estos fósiles. No quiere decir que sea el nombre que verdaderamente tenían, pues eso en realidad no lo podemos saber, pero en África fue donde se encontraron los primeros fósiles. Eso indica que fueron las primeras zonas pobladas de todo el mundo, el primer continente poblado. Y de ahí tuvieron que desplazarse al sur y al norte. Sin embargo, algo muy importante es que después de haberse desplazado al sur y al norte, muchos de ellos regresaron a África porque el clima empezó a variar en todo el mundo. Entonces había mucho frío, el clima cambió y muchos de ellos regresaron de donde era. Después de África, los primeros hombres se mudaron hacia Asia, el continente asiático. Y nos dice que fue el primer continente al que emigraron los homínidos. Recuerda, ellos estaban en África, voy a colorear África por acá de color amarillo, este es África, y se movieron hacia Asia, subieron por acá, y este color verde, país marcado de color verde, es la península surarábiga y fue el primer lugar que poblaron después de África. Por aquí fue que subieron y entraron a esta zona. De esta zona pasaron a Asia suroriental por la península índica, que es esta de aquí, y es así como se fueron desplazando y llenando toda esta zona
es Asia. Entonces, el primer lugar donde estuvieron fue África. Y de ahí pasaron al continente asiático. Se movieron hacia acá debido a que el clima empezó a cambiar, ya no había tanto alimento y así fue como avanzaron por esta zona. Después de haber llegado ahí, ¿a dónde fueron? El tercer continente en ser poblado, en ser habitado, fue Europa. Y se preguntarán si, vamos a este mapa, si África está aquí, Asia está aquí y Europa aquí más cerca, ¿por qué no fueron a Europa? Bueno, porque aquí está un mar que ellos pues en ese entonces aún no sabían cómo atravesar, entonces fue más fácil cruzar hacia Asia y ya de Asia entonces fueron a Europa, que es esta zona de por acá. Aquí lo vemos un poco más grande. Este que está aquí abajo es África, de color negro. Por aquí de color rojo está Asia. Y Europa es esta zona azul. Que más adelante ya entonces empezaron a cruzar por este lado, o sea, de África a Europa, pero también de Asia a Europa. Y es justamente lo que dice aquí abajo. El tercer país fue, y es justamente lo que dice aquí abajo, Europa fue el tercer continente. Los nómadas provenían no solo de África, sino también de Asia. Todo inició por el área mediterránea. El Mediterráneo es este que está acá. Entonces, aquí está el Mediterráneo. Entonces, ellos desde Asia cruzaron por acá, todo el borde del Mediterráneo hasta llegar a Europa. Y después ya supieron cómo cruzar, incluso cómo navegar y ya poder llegar aquí, que obviamente sus barcos que ellos tenían no eran tan elaborados, eran balsas que usaron para poder cruzar. Pero si se dan cuenta, fíjense por dónde cruzan, por donde están las pequeñas islitas. De hecho, esta zona donde estoy poniendo la flecha azul es lo que ahora es Italia. Entonces ellos fueron pasando como de isla en isla hasta llegar. Y por acá hay un pequeño estrecho que también descubrieron más adelante por el que pudieron llegar a Europa. El cuarto continente en ser habitado fue Oceanía, aquí lo dice. Australia y Nueva Zelanda se habitaron antes, fueron las zonas que se habitaron antes en el continente de Oceanía. ¿Qué pasó aquí? Estábamos aquí en África, cruzaron y se fueron a Asia, y otros se fueron a Europa. Pero hubo otros que en lugar de cruzar Europa, siguieron avanzando, y lo voy a marcar de color verde, siguieron avanzando, bajaron aquí por Asia y llegaron a cruzar hasta Nueva Zelanda y Australia, que son estos continentes, este continente de acá, pero también las islas cercanas a Australia. Fueron las primeras en ser pobladas. El cuarto continente fue Oceanía, pues usaron esta ruta para cruzar porque para ese entonces ya habían desarrollado otros conocimientos y ya empezaron a usar, a crear pues balsas más elaboradas, barcos más elaborados, de madera, más elaborados que eran de maderas, de plantas. Entonces fue que ellos hicieron este viaje para llegar hasta Oceanía, el cuarto continente en ser poblado. Entonces, hacemos nuevamente el recuento, perdón. Número 1, África. Número 2, Asia. Número 3, Europa. Y número 4, Oceanía. ¿Y qué pasa con América? ¿Por qué fue el último en ser poblado? Bueno, porque si nos damos cuenta en esta imagen, la distancia es bastante grande. Pero ahora les voy a contar cómo fue que llegaron hasta nuestro continente. El continente americano fue el último en ser poblado. Eso ya lo tenemos bien claro, fue el número 5. Y diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska por el estrecho de Bering, el cual estaba congelado. Estamos por aquí en Asia. Unos llegaron aquí a Australia, ¿recuerdan? Y otros descubrieron este pequeño estrecho entre Asia y América del Norte, que recuerda, nuestro continente americano se subdivide también en América del Norte y América del Sur. No quiere decir que sean dos continentes diferentes, simplemente se subdivide porque nuestro continente es bastante largo. Entonces, encontraron este estrecho que se llama el estrecho de Bering. ¿Por qué se le dice estrecho? Porque hay dos zonas de tierra bastante cerca, pero no se tocan. Aún hay una parte que
que tiene agua y es una zona muy delgadita. Entonces, por eso es que se le llama el estrecho de Bering. Y fue la zona por la que ellos cruzaron hacia el continente americano, llegaron aquí a Alaska, Estados Unidos y fueron bajando poco a poco. Pero también hubo otra ruta que tomaron para llegar hasta nuestro continente, el continente americano. ¿Recuerdas que unos estaban aquí en Australia? Bueno, pues de ahí de Australia bajaron por esta zona a llegar a la Antártica y de aquí subieron nuevamente para llegar hasta esta zona en América del Sur, la parte baja de nuestro continente. Entonces, estas son las dos rutas, pero hubo una tercera ruta, la que tomaron desde esta zona donde está el continente de Oceanía, en el que cruzaron con balsas, con botes, hasta llegar a la zona del centro del continente americano, por esta parte donde estamos nosotros y otros países. Entonces hubo tres rutas por las cuales llegaron los primeros hombres hasta el continente americano. Claro está que hubieran hecho esto al revés y hubiera sido más rápido, pero recuerden que toda la ruta que ellos fueron trazando fue desde África, que por aquí está África, hacia el lado derecho, hacia Europa, después Oceanía hacia abajo y hasta el final fue que llegaron a nuestro continente, el continente americano. Bueno, el resumen de la clase. Recuerda que si sabemos todo esto acerca de los primeros hombres es porque se han hecho muchas investigaciones, muchos estudios y gracias a la genética y al descubrimiento de los fósiles. Entonces, ya que recordamos esto, vamos a recordar cómo inició esta población por cada uno de los continentes. Todo empezó en África. Ahí fue donde se han encontrado los primeros restos, los primeros fósiles de los primeros hombres. Después siguieron a Asia. Este fue el continente número 2 al que llegaron, Asia. Lo vamos a marcar. Aquí está Asia. De ahí, después de Asia, pasaron a lo que es Europa. Este fue el tercer continente en ser poblado, Europa. Y vamos a marcarlo también con la flechita. Europa que está por acá. El cuarto continente, lo voy a cambiar de color para que lo puedan ver. El cuarto continente en ser poblado fue Oceanía. Ese fue el cuarto continente. Recuerda que los que no fueron hacia Europa avanzaron hacia el continente de Oceanía, que está por acá. Y por último, y no menos importante, el quinto continente en ser poblado fue el continente americano, es decir, el continente en el que nosotros vivimos, que está ya más por aquí. Siempre siguieron una misma ruta, fueron siempre hacia adelante. Algunos nada más tuvieron que regresar. Recuerda que no todos se lograban adaptar a las condiciones del clima, a las condiciones de la tierra. Entonces salieron de África, llegaron a Asia, otros se fueron hacia Europa, pero muchos otros se siguieron hacia Oceanía. Y de ahí otros partieron, siguieron hasta llegar al continente americano por tres rutas diferentes. Unos cruzaron todo el Océano Pacífico, otros se fueron por la parte de abajo Antártica y después llegaron a América del Sur y otros por el estrecho de Bering. Bien, pues ese es el resumen de nuestra clase y vamos a ver la tarea. En la plataforma te puse un mapa y hay que colorearlo y numerar cada continente según el orden en el que se fueron poblando los continentes. Más o menos como lo que acabo de hacer hace un momento. Poner en el continente africano, número 1, aquí aparecieron los primeros hombres. Después en el asiático, número 2. Después en el europeo, número 3. Y así, y conforme lo fuimos viendo durante la clase. Esta información que acabamos de ver ahorita está en las páginas 22 y 23 del libro de texto. Ahí se pueden apoyar si es que no recuerdan cuál fue el proceso, pero yo creo que todos vamos a poder recordarlo porque está bastante sencilla la clase del día de hoy y sobre todo muy interesante. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Que estés muy bien.
y adiós.